¿Cómo puede un reino desmoronarse en una sola batalla? ¿Es posible que la puñalada de un traidor no solo mate a un rey, sino que entierre a toda una civilización bajo las arenas del olvido? El año es 711. El lugar, las orillas del río Guadalete. El rey visigodo, Rodrigo, se enfrenta a un ejército de bereberes y árabes, liderados por Táric ibn Ziyad. Pero el verdadero enemigo no está al frente, sino a sus flancos. Las alas del ejército visigodo, comandadas por los hijos de Bitiza, el rey anterior, desertan en el momento álgido del combate. No fue una batalla, fue una ejecución. Rodrigo desaparece en el caos. Su caballo es encontrado, pero su cuerpo jamás. El reino godo, que había gobernado Iberia durante 3 siglos, se evapora en menos de 72 horas. Táric, un simple general, comprende la oportunidad. Desobedece las órdenes de su superior, Musa ibn Nusayr, y avanza. No ha venido a saquear, ha venido a conquistar. Las ciudades caen como fichas de dominó. Toledo, la capital real, es entregada sin apenas lucha. Sus murallas eran fuertes, pero las puertas se abrieron desde dentro por facciones rivales y por una población judía oprimida que no veía a los godos como protectores, sino como tiranos. Los invasores, que llegaron como aliados de una facción visigoda, se niegan a marcharse. ¿Por qué compartir el botín cuando puedes quedártelo todo? Iberia, rebautizada como Al-Ándalus, se convierte en la nueva provincia del vasto califato omeya, con su centro a miles de kilómetros, en Damasco. El colapso es total. Nobles, obispos y guerreros huyen hacia el norte, hacia las únicas tierras que los caballos del desierto no pueden tomar fácilmente, las montañas brumosas de Asturias. Llevan consigo reliquias, tesoros y, lo más importante, la memoria de lo que fue. En esta franja de tierra fría y húmeda, la geografía se convierte en la última aliada. Los nuevos señores de Al-Ándalus desprecian esta región. Es pobre, es áspera, y sus gentes son tan duras como las rocas de las que extraen su sustento. Envían una pequeña fuerza de castigo para limpiar este último nido de resistencia, un gesto casi de desdén administrativo. Aquí es donde la historia se funde con la leyenda. Un noble visigodo, Pelayo, reúne a un puñado de desesperados, quizás 300 hombres. En el año 722, en un valle estrecho llamado Covadonga, esperan. El ejército musulmán, confiado, entra en la trampa. No hay espacio para maniobrar su caballería. Desde las alturas, los astures lanzan rocas y flechas. Es una masacre. Las crónicas cristianas posteriores hablarán de ángeles y de la intervención de la Virgen María. Las crónicas musulmanas apenas mencionan la escaramuza, refiriéndose a Pelayo y sus hombres como 30 asnos salvajes. Pero esos asnos salvajes habían hecho algo impensable. Habían ganado. Covadonga no fue una gran batalla táctica, fue una emboscada exitosa, pero su impacto psicológico fue inmenso. Demostró que la conquista no era irreversible, demostró que se podía luchar. De esa victoria pírrica, de esa sangre derramada en un valle olvidado, nació el reino de Asturias, un reino diminuto, aislado, pobre y constantemente amenazado, pero ferozmente independiente. Era una simple cuestión de supervivencia. Sin embargo, la supervivencia, cuando dura lo suficiente, se convierte en resistencia, y la resistencia, alimentada por la fe y el recuerdo de un reino perdido, se transforma en algo nuevo, se transforma en una idea, la reconquista. ¿Pero qué era realmente esa idea? ¿Era un plan divino para restaurar un reino cristiano? ¿O era la justificación ideológica que los señores de la Guerra del Norte usaban para legitimar sus propias ambiciones de tierras y botín? En los primeros siglos, la respuesta es simple. Era una lucha por no ser aniquilado. Los reyes asturianos no soñaban con reconquistar Toledo. Soñaban con sobrevivir al próximo verano, con evitar la siguiente razzia musulmana que venía a llevarse sus cosechas y sus gentes. Alfonso I, el yerno de Pelayo, expande el territorio. No lo reconquista en el sentido moderno. Lleva a cabo una política brutal de despoblación. Crea una tierra de nadie deliberada,
el desierto del Duero. Quema aldeas y se lleva a los cristianos que viven bajo dominio musulmán, los mozárabes, al norte. Su objetivo no es gobernar un territorio multiétnico, sino crear una zona de amortiguamiento vacía. En esta guerra temprana no hay espacio para la convivencia, solo hay espacio para el acero. Es bajo Alfonso II, décadas después, cuando la ideología empieza a tomar forma. Se descubre la tumba del apóstol Santiago en Compostela. ¿Un descubrimiento milagroso? ¿O una maniobra política genial? De repente, el pequeño reino de Asturias tiene un patrón celestial. Santiago Matamoros, el matador de moros, se convierte en el grito de guerra. La lucha deja de ser solo por la tierra, se convierte en una cruzada personal, mucho antes de que se inventara el término en Oriente Medio. En Iberia, la fe no movía montañas, pero ciertamente justificaba conquistarlas. La tumba de un apóstol muerto valía más que 1000 ejércitos vivos, porque daba a los hombres una razón para morir y, lo que es más importante, una razón para matar. El conflicto se estaba redefiniendo. Ya no era una simple lucha territorial, se estaba convirtiendo en una guerra santa. La chispa de Covadonga había prendido en la maleza de las montañas. El fuego era pequeño, pero obstinado. Se alimentaba no solo de la fe, sino de la necesidad de expandirse o morir. Esta lucha definiría el alma de la península durante los siguientes 800 años. ¿Pero qué crees que movía a esos primeros guerreros? ¿La fe en recuperar su tierra perdida o el hambre de conquistar nuevas? Escribe tu elección en los comentarios. El hambre, tanto de tierra como de gloria, se convirtió en el motor de la historia. La fe era el combustible, pero la frontera era la forja. Esta frontera, la marca, no era una línea clara dibujada en un mapa. Era una herida abierta, una zona gris de cientos de kilómetros de ancho que se desplazaba constantemente hacia el sur. Era un lugar donde la vida valía menos que un buen caballo. La existencia aquí no se medía en años, sino en razias. Las razias eran el pulso de la guerra, incursiones rápidas de caballería, diseñadas no para conquistar territorio, sino para saquear. Un día, la caballería cristiana arrasaba las aldeas musulmanas al sur del Duero, llevándose grano, ganado y esclavos. Al día siguiente, la caballería musulmana respondía, quemando monasterios en Castilla y llevando cabezas cristianas para decorar las puertas de Córdoba. Era una guerra simbiótica y brutal. Los castillos no eran palacios, eran nidos de águilas de piedra, construidos sobre colinas escarpadas, vigilando el valle en busca de la próxima columna de polvo. La vida aquí era corta, violenta, y estaba dictada por el sonido de la campana de alarma. Desde el núcleo asturiano, el poder se fracturó y se expandió. El reino de Asturias se trasladó a León, convirtiéndose en el Reino de León. De su flanco oriental, una región de castillos llamada Castilla, emergió un condado rebelde. Castilla era la verdadera frontera, la más expuesta, la más agresiva. Sus condes, como el legendario Fernán González, eran más reyes que los propios reyes de León. Luchaban contra los musulmanes al sur y contra sus señores cristianos de León al oeste. En esta tierra, la lealtad era un lujo, la supervivencia era una obligación. Esta guerra constante creó un nuevo tipo de hombre, el hidalgo, el hijo de algo. Guerreros profesionales que vivían de la silla de montar. Su código no era el de la caballería cortesana de la futura Europa. Su código era el del botín. Un dicho de la época lo resumía. Quien no se aventura, no cruza la mar, ni gana en la frontera. Para atraer a la gente a esta tierra peligrosa, los reyes cristianos ofrecían fueros. Estos fueros eran cartas de privilegio. Si un hombre, incluso un siervo o un criminal, podía mantener un caballo y armas y vivir en una ciudad fronteriza durante un año y un día, era un hombre libre. Era una sociedad militarizada desde la base. En la frontera, la libertad no se heredaba, se ganaba cada mañana al filo de la espada. Mientras tanto, en el este, surgían otros núcleos. El reino de Pamplona, que se convertiría en Navarra,
atrapado entre los musulmanes al sur y el poderoso reino de los francos al norte, y en los valles pirenaicos, los condados de Aragón y los condados catalanes. El problema era que estos reinos cristianos estaban tan a menudo en guerra entre sí como lo estaban con Al-Ándalus. Luchaban por pastos, por castillos, por derechos dinásticos. La reconquista, como un proyecto unido, no existía. Era un caos de pequeñas ambiciones. Nadie encarna esta contradicción mejor que Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. El héroe nacional de España fue, en realidad, un señor de la guerra pragmático. Un genio militar, sí. Un vasallo leal a su rey Alfonso VI, al principio. Pero cuando fue exiliado, el Cid hizo lo que cualquier guerrero de la frontera haría. Vendió su espada al mejor postor. Se convirtió en mercenario y sirvió al emir musulmán de Zaragoza, luchando brillante y brutalmente contra otros musulmanes y contra los cristianos de Aragón. El Cid no veía contradicción en esto. Luchaba por el pan, por el honor y por el botín. Su mayor logro no fue para el rey de Castilla, sino para sí mismo, la conquista de la rica taifa de Valencia. La gobernó como su propio reino privado, un cristiano gobernando una ciudad musulmana. ¿Es un traidor? ¿Es un héroe? Es ambas cosas. Es el producto perfecto de la frontera. En la Iberia del siglo XI, la religión era un marcador de identidad, pero la lealtad era un contrato que podía renegociarse. ¿Dónde traza la historia la línea entre el patriotismo y el oportunismo? Cuando un hombre lucha por su propia gloria bajo dos estandartes diferentes. ¿A quién pertenece su victoria? A pesar de esta desunión, la balanza de poder estaba cambiando lentamente. Los reinos cristianos se hacían más fuertes, más organizados. La toma de Toledo por Alfonso VI, en el año 1085, fue un golpe devastador para Al-Ándalus. No fue una conquista sangrienta, fue una rendición negociada. El rey castellano entró en la antigua capital visigoda, el corazón simbólico de Iberia. Por primera vez, la reconquista parecía algo más que una fantasía de montañeses. Parecía una posibilidad real. Pero esta victoria cristiana provocó pánico en el sur. Los reinos musulmanes, divididos y débiles, se dieron cuenta de que su civilización estaba al borde del colapso. Esta civilización no era un páramo de bárbaros. Irónicamente, mientras los reinos del norte forjaban guerreros, el sur, Al-Ándalus, había construido la sociedad más avanzada de Europa. Una joya brillante que ahora corría el riesgo de ser aplastada. Su centro era la mítica ciudad de Córdoba. Córdoba. En el siglo X, mientras París y Londres eran poco más que embarrados asentamientos de madera, Córdoba era la metrópoli más grande de Occidente. 500.000 de habitantes, calles pavimentadas e iluminadas por la noche, 300 baños públicos, una biblioteca con 400.000 volúmenes, cuando el monasterio cristiano más grande apenas contaba con unos pocos cientos. Era la joya del mundo. Y en su corazón, la mezquita, una maravilla arquitectónica, un bosque de columnas de mármol y jaspe que parecía extenderse hasta el infinito. Este era el centro del Califato de Córdoba, proclamado en el año 929 por Abd al-Rahmán III. Él rompió los últimos lazos con Damasco y Bagdad, declarándose el verdadero líder del Islam. Su poder era casi absoluto. Médicos judíos, filósofos musulmanes y poetas cristianos debatían en sus cortes. Se desarrollaron la astronomía, las matemáticas, la medicina y la irrigación. Al-Ándalus era un puente de conocimiento, reintroduciendo a la Europa oscura los textos perdidos de Aristóteles y Platón, que habían sido preservados y estudiados en el mundo árabe. Para demostrar su poder, Abd al-Rahmán construyó una ciudad palaciega a las afueras de Córdoba, Medina az-Zahara, un Versalles del siglo X, construido con los materiales más caros, con salones de embajadores donde el suelo era de plata y las fuentes manaban mercurio. Delegaciones de Bizancio y del Sacro Imperio Romano Germánico quedaban boquiabiertas, no solo por el lujo, sino por la sofisticada maquinaria del Estado. El califato tenía un ejército profesional, una burocracia eficiente y una economía próspera
basada en la agricultura avanzada y el comercio mediterráneo. Pero, ¿cómo pudo esta superpotencia desmoronarse? La respuesta, como siempre, no estaba en el campo de batalla, sino en los pasillos del palacio. La brillante fachada de Al-Ándalus ocultaba profundas y mortales divisiones. La sociedad estaba estratificada. En la cima, una pequeña élite de la aristocracia árabe. Debajo de ellos, los bereberes del norte de África, que formaban el núcleo del ejército y se sentían despreciados por los árabes. Luego, los muladíes, la gran mayoría de la población local ibérica que se había convertido al Islam. Y finalmente, los dimíes, las comunidades protegidas de cristianos, mozárabes y judíos, que pagaban un impuesto especial pero tenían libertad de culto. Un imperio construido sobre el oro y la seda siempre es vulnerable al hierro, especialmente si ese hierro está en manos de sus propios guardias. El verdadero poder tras el trono a finales del siglo X no era el califa, sino su primer ministro, Almanzor. Su nombre real era Muhammad ibn Abi Amir, pero se le conoció como Al-Mansur, el victorioso. Almanzor fue un genio militar y un dictador despiadado. Marginó al joven califa Hisham II, encerrándolo en el palacio en una jaula de oro de placeres. Almanzor gobernó como un soberano absoluto. Para mantener su poder y legitimar su usurpación, necesitaba un enemigo constante. Almanzor desató el infierno sobre los reinos cristianos del norte. Realizó más de 50 razzias y nunca perdió una sola. No buscaba conquistar permanentemente, buscaba aterrorizar y saquear. Quemó León, Barcelona y en su campaña más infame en el año 997, saqueó Santiago de Compostela. Destruyó la basílica, pero respetó la tumba del apóstol. Se llevó las campanas de la iglesia a hombros de esclavos cristianos hasta Córdoba, donde fueron fundidas para hacer lámparas para la gran mezquita. Para los cristianos era el anticristo. Para sus soldados era una fuente inagotable de riqueza. El problema del gobierno de un solo hombre es lo que sucede cuando ese hombre muere. Almanzor murió en el año 1002. Su sistema, basado en el terror militar y el saqueo, no pudo ser mantenido por sus hijos. El poder que había mantenido unido al califato se fracturó. El ejército, compuesto por mercenarios bereberes, esclavos eslavos, los Sakaliba y árabes rivales, se volvió contra sí mismo. En el año 1009 estalló la fitna, la guerra civil. ¿Qué es más peligroso? ¿Un enemigo poderoso en tu frontera o un aliado ambicioso en tu propia sala del trono? Córdoba fue saqueada, no por los cristianos, sino por sus propios soldados bereberes. Medina Azahara fue incendiada y borrada del mapa. El califato se desintegró. En el año 1031, el califato de Córdoba dejó de existir oficialmente. En su lugar surgió un mosaico de pequeños emiratos independientes, las taifas: Sevilla, Granada, Toledo, Zaragoza, Valencia, Badajoz. Cada ciudad se convirtió en un pequeño reino. Estos reinos taifas eran culturalmente brillantes. Competían entre sí por tener a los mejores poetas, científicos y arquitectos, pero militarmente eran patéticos. Y lo peor de todo, se odiaban entre sí. Esta fue la gran oportunidad de los reinos cristianos. Ahora no se enfrentaban a un imperio unificado, sino a una colección de estados débiles y rivales. Los reyes de Castilla, León y Aragón se frotaron las manos. Inmediatamente comenzaron a jugar a un juego cínico, la extorsión. Exigían enormes tributos de oro, los parias, a las taifas a cambio de protección. Protección, a menudo, de sus propios vecinos cristianos o musulmanes. Los emires de las taifas, como el poeta rey Al-Mutamid de Sevilla, pagaban, pero el oro solo compraba tiempo. Cuando Alfonso VI tomó Toledo en 1085, el pánico se apoderó de los emires. Se dieron cuenta de que su juego de intrigas había terminado. Desesperados, tomaron una decisión que cambiaría la naturaleza de la guerra para siempre. Miraron al otro lado del estrecho de Gibraltar, a África, y pidieron ayuda a guerreros que eran mucho más peligrosos que los castellanos.
Llamaron a los leones africanos. Los leones africanos eran los almorávides. Eran una hermandad de guerreros monjes bereberes, surgidos del ascetismo más duro del desierto del Sáhara. Su líder, Yusuf ibn Tashufin, era un hombre austero, un fanático que despreciaba el lujo y la decadencia. Para él, los emires de las taifas de Al-Ándalus, con sus palacios de seda, sus fiestas de vino y sus poetas, no eran verdaderos musulmanes. Eran débiles, corruptos y herejes. Pero primero, había un enemigo común. El emir al-Mutamid de Sevilla, el mismo que escribía versos melancólicos, envió la llamada. Sus propios consejeros le advirtieron: invitar a los almorávides es como invitar a un cocodrilo a tu estanque. La respuesta de al-Mutamid se hizo famosa: prefiero ser camellero en África que porquero en Castilla. En el año 1086, Yusuf cruzó el estrecho. Alfonso VI de Castilla, envalentonado por la toma de Toledo, marchó al sur para enfrentarse a esta nueva amenaza. Los dos ejércitos se encontraron en Sagrajas. Fue una catástrofe para Castilla. Los almorávides no luchaban como los guerreros de las taifas. Luchaban con una disciplina feroz y un fanatismo religioso que los cristianos no habían visto antes. La caballería castellana fue rodeada y masacrada. Alfonso VI escapó por poco, con una herida en la pierna que lo dejaría cojeando de por vida. La reconquista se detuvo en seco. Yusuf regresó brevemente a África, pero observó la debilidad y las constantes traiciones de los emires de las taifas. Decidió que no valía la pena salvarlos. Unos años más tarde, regresó. Pero esta vez, no como aliado, sino como conquistador. Uno por uno, depuso a todos los emires. El poeta rey al-Mutamid de Sevilla fue encadenado y exiliado a un miserable pueblo en el desierto africano, donde murió en la pobreza. Los almorávides unificaron al-Ándalus por la fuerza, anexándolo a su vasto imperio norteafricano. La llegada de los almorávides cambió las reglas del juego. La guerra, que se había convertido en un cínico ajedrez de alianzas cambiantes y mercenarios, como el Cid, se volvió a polarizar. Se convirtió, de nuevo, en una guerra santa. Los almorávides impusieron una versión mucho más estricta e intolerante del Islam. La convivencia, que había sido tensa pero real, se evaporó. La presión sobre las comunidades cristianas y judías en Al-Ándalus se volvió insoportable. El problema de los imperios construidos sobre el fanatismo es que siempre hay alguien más fanático esperando su turno. En las montañas del Atlas surgió un nuevo movimiento reformista. Los almohades, los unitaristas, declararon que los almorávides se habían vuelto blandos y corruptos, irónicamente, por el lujo de Al-Ándalus. A mediados del siglo XII, una nueva oleada de guerreros fanáticos barrió el norte de África y cruzó a Iberia, aplastando a los almorávides y estableciendo su propio imperio. En la Guerra de los Puros, la victoria no pertenece al más fuerte, sino al último que se niega a hacer concesiones. Los almohades eran aún más implacables. Eran constructores y destructores. Trasladaron la capital de Al-Ándalus de Córdoba a Sevilla. Construyeron la gran mezquita de Sevilla, cuyo alminar, la Giralda, sigue en pie hoy. Militarmente, eran una fuerza aterradora. En el año 1195, en la batalla de Alarcos, infligieron al rey Alfonso VIII de Castilla una derrota tan humillante, tan completa, que pareció que la historia de Guadalete, ocurrida 484 años antes, estaba a punto de repetirse. El ejército castellano fue aniquilado. El rey huyó. Los almohades recuperaron vastos territorios. El pánico se extendió por los reinos cristianos. Los castillos de la frontera que habían costado generaciones de sangre tomar, cayeron en semanas. El califa almohade, Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, se paró en las orillas del río Tajo, mirando hacia Toledo. Parecía que el sueño de la reconquista estaba muerto. ¿Qué haces cuando te enfrentas a un enemigo que no acepta la rendición, que no negocia y que cree que su Dios le exige tu aniquilación? ¿Rezas? ¿Huyes? ¿O te unes a tus peores enemigos para tener una última oportunidad de sobrevivir?
Alfonso VIII de Castilla eligió la tercera opción. Humillado en Alarcos, pasó los siguientes 17 años de su vida preparándose para la venganza. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Envió emisarios a todos los rincones de la cristiandad, no solo a sus vecinos y rivales, los reyes de Aragón y Navarra, sino a Roma. Pidió ayuda al Papa Inocencio III, uno de los papas más poderosos de la historia. El Papa respondió. Declaró que la guerra en España no era un conflicto local, era una cruzada, era una batalla por el alma de Europa. Por primera vez, los reinos cristianos de Iberia, tan a menudo divididos por el orgullo y la codicia, comenzaron a unirse. Se estaba gestando una tormenta. El choque final contra el poder almohade era inevitable. Pero ¿qué tipo de guerra prefieres librar? ¿Una guerra total, donde luchas por una idea sagrada hasta la aniquilación, o una guerra limitada, donde luchas por el botín y sabes cuándo detenerte? Dinos tu elección en los comentarios. La guerra total era lo que se avecinaba. El año era 1212. El Papa Inocencio III había predicado la cruzada, y la respuesta fue sorprendente. Miles de caballeros de más allá de los Pirineos, principalmente de Francia, cruzaron las montañas. Se unieron al ejército de Alfonso VIII de Castilla, al de Pedro II de Aragón y al de Sancho VII de Navarra, apodado el Fuerte. Incluso el rey de Portugal envió un contingente. Los ejércitos cristianos, rivales históricos, marchaban juntos. El arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada, estaba allí, levantando la cruz, prometiendo la absolución de todos los pecados a aquellos que cayeran. En el sur, el califa almohade, Muhammad an-Nasir, reunió una fuerza colosal. Las crónicas de la época, siempre dadas a la exageración, hablan de cientos de miles de guerreros. Cifras más realistas sugieren quizás 100.000 hombres, pero seguía siendo uno de los ejércitos más grandes jamás vistos en la península. An-Nasir estaba tan confiado en su victoria que, según se dice, ordenó que se trajeran cadenas para los miles de esclavos cristianos que planeaba tomar. El ejército cruzado avanzó hacia el sur en el sofocante calor del verano andaluz. La primera prueba no fue contra los almohades, sino interna. Los caballeros franceses, acostumbrados a un tipo diferente de guerra, se escandalizaron. Cuando tomaron un castillo musulmán, quisieron masacrar a toda la guarnición. Alfonso VIII se lo impidió, prefiriendo dejar que se rindieran. Los franceses, disgustados por lo que consideraban una piedad fuera de lugar y asqueados por el calor, dieron media vuelta y se marcharon a casa. La gran cruzada europea se había reducido a los ejércitos ibéricos. An-Nasir esperaba a los cristianos en un paso de montaña fuertemente fortificado en Sierra Morena, un lugar llamado Despeñaperros. Era una trampa mortal. El ejército cristiano estaba atascado, sin forma de avanzar, con las provisiones agotándose y la moral cayendo en picado. La aniquilación parecía inminente. Y entonces, según la leyenda, ocurrió un milagro. Un pastor local, un hombre llamado Martín Alhaja, se acercó al campamento de Alfonso VIII. Dijo que conocía un sendero oculto, un paso que bordeaba las defensas almohades. ¿Fue un pastor enviado por Dios? ¿O un astuto movimiento de inteligencia militar? En la guerra, los milagros a menudo tienen nombres y rostros muy humanos. Usando el sendero, el ejército cristiano cruzó las montañas y apareció, para sorpresa total del califa, en una amplia llanura al sur de la sierra. La llanura de las Navas de Tolosa. An-Nasir, furioso por haber sido burlado tácticamente, tuvo que redesplegar su ejército. El 16 de julio de 1212, los dos ejércitos formaron para la batalla. El campamento del califa estaba en la retaguardia, protegido por su guardia personal, los Simesebelen, miles de guerreros africanos de élite encadenados entre sí, formando un muro humano alrededor de la tienda roja de su señor. El choque fue brutal. La primera línea cristiana, la infantería y las milicias, fue aplastada por la carga de la caballería almohade. La batalla parecía perdida. Las alas cristianas empezaron a retroceder.
Pero en el centro, Alfonso VIII, Pedro II y Sancho VII lideraron una carga desesperada con la reserva de caballería pesada. Se dirigieron directamente hacia el centro enemigo, hacia la tienda del califa. Fue un acto de pura desesperación. El rey aragonés cargó por un flanco, el castellano por el otro, pero fue Sancho el Fuerte de Navarra quien, según la leyenda, rompió la línea final. Con sus caballeros, cortó las cadenas que unían a la guardia del califa y se abrió paso hasta la tienda. Muhammad an-Nasir, viendo la batalla perdida, montó en su yegua y huyó, abandonando a su ejército. La huida del califa provocó el colapso total del ejército almohade. La victoria cristiana no fue solo una victoria, fue un exterminio. Decenas de miles de soldados almohades murieron en el campo de batalla y en la persecución posterior. Las pérdidas cristianas fueron comparativamente leves. El botín fue tan inmenso que desestabilizó la economía de Castilla durante años. Un ejército cuyo líder valora su vida más que su honor está a un galope de la derrota total. Las Navas de Tolosa fue el punto de inflexión irreversible de la Reconquista. El imperio almohade no se recuperó jamás. El poder militar de Al-Ándalus estaba quebrado. An-Nasir murió poco después y su imperio se desintegró en una nueva guerra civil. La puerta del sur, del rico valle del Guadalquivir, estaba ahora abierta de par en par. La pregunta ya no era si Al-Ándalus caería, sino quién se llevaría las mejores partes. La victoria de 1212 desató un frenesí de conquista. Los hijos y nietos de los reyes que lucharon en las Navas se lanzaron sobre los restos del imperio almohade. La Reconquista entró en su fase más rápida y decisiva. Dos monarcas en particular encarnarían esta nueva era de expansión implacable: un rey santo en Castilla y un rey conquistador en Aragón. La gran conquista del siglo XIII fue obra de dos figuras titánicas: Fernando III de Castilla y León y Jaime I de Aragón. Eran primos, rivales y arquitectos de la nueva geografía de Iberia. Ya no se trataba de pequeñas incursiones fronterizas por castillos aislados. Era una guerra total por las grandes ciudades, el corazón cultural y económico de Al-Ándalus. Fernando III era una figura paradójica, un rey profundamente piadoso que ayunaba, rezaba y fundaba catedrales, y al mismo tiempo un comandante militar implacable y brillante. En el año 1230 unió permanentemente las coronas de Castilla y León bajo su cetro, creando el reino más grande y poderoso de la península. Con esta base de poder consolidada, miró al sur. Su objetivo, el valle del Guadalquivir. En el año 1236 cayó Córdoba, la antigua capital del califato, la joya del mundo, la ciudad de la gran mezquita. La caída fue casi anticlimática. La ciudad estaba debilitada por las luchas internas. Fernando la tomó con relativa facilidad. El impacto simbólico fue incalculable. Fernando entró en la mezquita y ordenó su purificación. Las campanas de Santiago de Compostela, que Almanzor se había llevado 3 siglos antes, fueron encontradas. Se dice que el rey santo obligó a prisioneros musulmanes a cargarlas de vuelta a hombros hasta Galicia. La historia tiene un sentido de la ironía cruel, pero el premio mayor era Sevilla, la capital almohade, una ciudad rica, masiva y fuertemente fortificada a orillas del Guadalquivir. El asedio de Sevilla comenzó en 1247 y duró casi 16 meses. Fue una obra maestra de la logística y la guerra de asedio medieval. Fernando sabía que no podía tomar la ciudad solo por tierra, ya que era abastecida por el río. Por primera vez en la Reconquista, se utilizó una armada naval de forma decisiva. Fernando ordenó a Ramón de Bonifaz, un almirante cántabro, construir una flota en el norte y navegarla hasta el Guadalquivir. La flota musulmana defendía el río, conectada por un puente de barcas que unía Sevilla con el barrio de Triana. En una audaz batalla fluvial, los pesados barcos cántabros, aprovechando la marea, embistieron y rompieron el puente de barcas. Sevilla quedó aislada. El hambre hizo el resto. La ciudad se rindió en noviembre de 1248.
La caída de Sevilla marcó el fin del poder musulmán en la Baja Andalucía. Mientras Fernando aseguraba el sur, su primo Jaime I de Aragón estaba ocupado en el este. Jaime es una de las figuras más fascinantes de la Edad Media. Rey desde los 5 años, pasó su infancia como rehén. Era un gigante físico, un guerrero nato, un mujeriego notorio, un poeta y un legislador astuto, y sobre todo, tenía una ambición insaciable. Su lema era «Seni e folk», una mezcla de sentido común y una pizca de locura audaz. El reino de Aragón estaba encajonado. Al oeste tenía a Castilla, al norte a Francia. Su única salida era el mar. En el año 1229, Jaime lanzó una invasión naval a gran escala contra la isla de Mallorca. Era un nido de piratas musulmanes que amenazaba el comercio catalán. La campaña fue brutal. Tras un asedio sangriento, la capital, Medina Mallorca, hoy Palma, fue tomada y saqueada. La población musulmana fue masacrada o esclavizada. Fue un acto de limpieza étnica que aseguró el control aragonés del Mediterráneo occidental. Pero la obra maestra de Jaime fue la conquista del Reino de Valencia. A diferencia de la campaña de Mallorca, esta fue una operación larga y metódica que duró años. No fue solo una conquista militar, fue un acto de repoblación. Jaime avanzó lentamente, tomando castillos, ofreciendo pactos. A diferencia de Fernando en Andalucía, que expulsó a gran parte de la población musulmana, Jaime fue pragmático. Sabía que necesitaba a los agricultores musulmanes, los mudéjares, para mantener la próspera economía de regadío de Valencia. Un conquistador toma la tierra, pero un estadista sabe que la verdadera conquista es hacer que esa tierra produzca para él. En menos de 40 años, 2 reyes habían reconfigurado Iberia. Al-Ándalus, que 700 años antes cubría casi toda la península, se había reducido a una sombra. Los cristianos habían recuperado los valles del Ebro y del Guadalquivir, las Islas Baleares, y todo el litoral portugués ya estaba asegurado. La reconquista, como campaña militar a gran escala, parecía haber terminado. Parecía, porque en el caos de la caída almohade, un líder astuto había logrado salvar un último fragmento de Al-Ándalus, no por la fuerza, sino por la inteligencia. En las montañas escarpadas de Sierra Nevada, un noble llamado Muhammad ibn al-Ahmar había establecido un nuevo emirato, un estado pequeño, aparentemente débil, rodeado de enemigos. Se convirtió en vasallo del rey Fernando III, pagándole tributo. Este reino se llamaba Granada. Nadie podía imaginar que este último bastión sobreviviría durante 250 años más. Granada fue una anomalía histórica, un milagro político. ¿Cómo pudo este pequeño emirato, el último estado musulmán en Iberia, sobrevivir durante 2 siglos y medio, rodeado por la corona de Castilla, ahora una superpotencia militar? La respuesta no está en sus ejércitos, aunque sus guerreros fronterizos, los cénetes, eran jinetes temibles. La respuesta está en 3 cosas: geografía, diplomacia y oro. El Emirato Nazarí de Granada estaba protegido por las montañas más altas de la península. Sierra Nevada era una fortaleza natural. Sus valles escarpados, las Alpujarras, eran fáciles de defender y difíciles de conquistar. La costa era accidentada, pero sus puertos, como Málaga y Almería, eran ventanas vitales al mundo musulmán, especialmente al Magreb. Los emires de la dinastía nazarí eran maestros del juego diplomático. Su estrategia era simple: ser demasiado útiles para ser destruidos. Se declararon vasallos de Castilla. Pagaron enormes tributos de oro, los parias, que llenaron las arcas castellanas y financiaron las guerras civiles de los propios reyes cristianos. Cuando Castilla era demasiado fuerte, Granada fomentaba alianzas con Aragón, o, más peligrosamente, con los sultanes meriníes de Marruecos. Provocaban guerras entre sus enemigos cristianos. Eran expertos en enfrentar a sus rivales entre sí. La política interna de Granada era un thriller constante. La Alhambra, ese palacio de ensueño que construyeron en la colina sobre la ciudad, no era solo una obra maestra del arte islámico, era un nido de víboras. La dinastía nazarí estaba plagada de facciones rivales.
Hermanos asesinaban a hermanos, hijos deponían a padres, y las reinas conspiraban en el harén. Familias nobles como los Abencerrajes y los Zegríes libraban sus propias guerras privadas en las calles de la ciudad. Cuando vives al borde del abismo, la traición no es un crimen, es una herramienta de supervivencia. Y sin embargo, en medio de esta precariedad política, Granada floreció como un centro cultural. La Alhambra, con sus patios de fuentes rumorosas, sus paredes cubiertas de intrincados estucos que parecían encaje, y sus vistas de las montañas nevadas, era un intento desesperado de construir el paraíso en la tierra. Era una cultura de la nostalgia, consciente de ser la última heredera de todo, Al-Ándalus. Sus poetas escribían con una belleza melancólica, sabiendo que vivían en un sueño que podía terminar en cualquier momento. ¿Por qué Castilla no acabó con Granada? Durante 2 siglos tuvieron el poder militar para hacerlo, pero la conquista de Granada era un proyecto caro y difícil. Las montañas hacían que una guerra de asedio fuera una pesadilla logística. Además, los reyes castellanos a menudo tenían problemas más urgentes. Libraban guerras de sucesión contra sus propios hermanos, luchaban contra Portugal o Aragón, o simplemente preferían cobrar el tributo de oro de Granada, que era más rentable que gobernar una provincia montañosa y rebelde. La paz nunca fue total. La frontera de Granada era una versión en miniatura de la antigua frontera del Duero. Razzias constantes, toma de cautivos, duelos entre caballeros cristianos y guerreros. Cenetes. Se desarrolló una extraña cultura de caballería fronteriza, una mezcla de rivalidad y respeto mutuo. Pero bajo esta superficie romántica, la guerra era sucia. Era una sangría lenta. ¿Es más sabio el león que ataca directamente? ¿O el zorro que sobrevive en la guarida, esperando que el león se distraiga o muera de viejo? Granada eligió ser el zorro, pero el tiempo se estaba acabando. A mediados del siglo XV, el juego diplomático de Granada comenzó a fallar. En el norte, algo estaba cambiando. Los 2 reinos cristianos más grandes, que Granada había enfrentado tan hábilmente, estaban a punto de convertirse en uno. El peligro ya no era un rey castellano distraído o un rey aragonés distante. El peligro era una nueva entidad, unida y con una voluntad de hierro. El destino de Granada se sellaría no en sus propios palacios, sino en Valladolid, con un matrimonio. La unión de 2 coronas crearía una máquina de guerra y un estado centralizado como Iberia no había visto desde los romanos. El último bastión estaba a punto de enfrentarse a su hora final. ¿Qué admiras más en un líder? ¿La astucia de un diplomático que gana tiempo o la voluntad de un conquistador que cambia el mapa para siempre? Danos tu opinión en los comentarios. La voluntad de cambiar el mapa para siempre se encarnó en 2 personas, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Su matrimonio en 1469 fue, al principio, un acto de rebelión política, una unión dinástica que forjó la España moderna. No eran, en absoluto, los herederos obvios. Isabel tuvo que ganar una guerra civil sangrienta contra su sobrina, Juana la Beltraneja, para asegurar el trono de Castilla. Fernando heredó una corona de Aragón endeudada y en conflicto con Francia. Eran opuestos que se complementaban a la perfección. Tanto monta tanto Isabel como Fernando. Isabel era la piedad inflexible, el fanatismo religioso y la voluntad indomable. Fernando era el pragmatismo cínico, el genio diplomático y militar, el modelo en el que Maquiavelo basaría más tarde El Príncipe. Juntos, no unieron legalmente sus reinos, que mantuvieron sus propias leyes y cortes, pero unieron sus objetivos, y su primer objetivo fue someter a su propia nobleza. Durante siglos, la nobleza feudal de Castilla y Aragón había sido una fuerza caótica. Señores de la guerra que construían castillos sin permiso real, libraban guerras privadas y desafiaban a la corona. Isabel y Fernando usaron la fuerza, derribaron cientos de castillos ilegales, crearon la Santa Hermandad, una fuerza policial militarizada que impuso la justicia del rey en los caminos, colgando a bandidos y soldados rebeldes.
Crearon un ejército permanente, leal no a un señor feudal, sino a la corona, pagado con los impuestos reales. Pero su herramienta más poderosa y aterradora para lograr la unidad no fue militar, sino ideológica. En 1478 obtuvieron permiso del Papa para establecer la Inquisición española. A diferencia de otras inquisiciones, esta estaba controlada directamente por la corona, no por Roma. Su propósito no era solo teológico, su propósito era político. El objetivo principal eran los conversos, los descendientes de judíos que se habían convertido al cristianismo, a menudo por la fuerza, tras las masacres de 1391. Muchos de estos cristianos nuevos habían prosperado, convirtiéndose en banqueros, médicos y administradores reales. La vieja nobleza cristiana los odiaba por envidia. La corona los veía como un elemento de lealtad dudosa. La Inquisición, bajo el mando del infame Tomás de Torquemada, desató una era de paranoia y terror. El miedo es el mortero más eficaz para construir un Estado. Cuando todos sospechan de todos, solo el rey parece un refugio seguro. Se utilizaron la tortura para obtener confesiones, y los autos de fe, actos de fe, se convirtieron en espectáculos públicos. Miles fueron quemados en la hoguera. Cientos de miles vivieron aterrorizados. La Inquisición no solo purificó la fe, confiscó las vastas propiedades de los condenados, llenando las arcas reales. Creó una sociedad donde la disidencia era impensable y la conformidad religiosa era la única garantía de supervivencia. ¿Puede una nación forjarse sin un enemigo? Y si no existe un enemigo externo claro, ¿es necesario inventar uno interno? Ahora, los reyes católicos tenían todo lo que necesitaban. Tenían un poder centralizado. Tenían un ejército moderno y leal. Tenían una ideología unificada basada en un catolicismo militante. Y tenían las arcas llenas. Solo faltaba un proyecto que uniera a todos, que canalizara toda esa energía militar y religiosa acumulada durante siglos. Solo faltaba un enemigo externo. Miraron al sur, Granada, el último bastión. El emirato había sobrevivido pagando tributos, pero en 1481, en un acto de desesperación o estupidez, el emir de Granada se negó a pagar y en su lugar lanzó una incursión sorpresa y capturó la ciudad cristiana de Zahara. La respuesta de Isabel fue inmediata y escalofriante. «Llora el rey de Granada», dijo, «porque ha firmado su propia sentencia de muerte». La respuesta castellana no fue una razzia de castigo, fue la declaración de una guerra total. Isabel y Fernando no buscaban tributos, no buscaban vasallaje, buscaban la aniquilación completa del último estado musulmán en Iberia. Movilizaron todos los recursos de sus reinos unidos. La guerra de 10 años por Granada estaba a punto de comenzar, y no sería como ninguna otra guerra que la Reconquista hubiera visto. La Guerra de Granada, que comenzó en 1482, fue la primera guerra moderna de Europa. Los reyes católicos no la plantearon como una campaña de verano. La plantearon como una guerra de desgaste, sistemática y brutal. Era una guerra de logística, de dinero y, por primera vez, de artillería pesada. Trajeron cañones de bronce de Flandes y Alemania, bombardas que disparaban bolas de piedra y hierro, capaces de hacer lo que los trabuquetes medievales nunca pudieron: derribar murallas. La estrategia era la tota tala, la tierra quemada. El ejército cristiano no se limitaba a asediar ciudades, avanzaba metódicamente, quemando cosechas, talando olivares, destruyendo sistemas de riego y envenenando pozos. El objetivo era matar de hambre a Granada, aislar sus ciudades unas de otras y tomarlas una por una. Era una guerra lenta, cara y sin piedad. Granada podría haber resistido mucho tiempo en sus fortalezas montañosas, pero el emirato se suicidó. En el peor momento posible, estalló una guerra civil en la Alhambra. El viejo emir, Abul Hassan Ali, fue traicionado por su propio hijo, Muhammad II, mejor conocido por los cristianos como Boabdil. Boabdil se alió con los abencerrajes y tomó la Alhambra. Al mismo tiempo,
El tío de Boabdil, el zagal, también se proclamó emir. Granada tenía 3 líderes luchando entre sí mientras el enemigo estaba a las puertas. Fernando de Aragón jugó esta división con maestría. En una batalla, Boabdil fue capturado por los castellanos. En lugar de ejecutarlo, Fernando lo trató con honor y luego lo liberó. Lo envió de vuelta a Granada como su agente, dándole oro y armas para que continuara la guerra civil contra su tío. Boabdil, el rey chico, se convirtió en el títere de Castilla, destruyendo la resistencia nazarí desde dentro. El arma más poderosa de un sitiador no es el cañón, sino la llave de oro que abre la puerta trasera. La campaña tuvo momentos de crueldad aterradora. El asedio de Málaga en 1487 fue el más brutal. La ciudad costera resistió ferozmente, esperando ayuda de África que nunca llegó. Cuando finalmente cayó, rendida por el hambre, Fernando e Isabel decidieron dar un ejemplo. Rechazaron los términos de rendición. Toda la población superviviente, más de 15.000 hombres, mujeres y niños, fue encadenada y vendida en los mercados de esclavos de Sevilla y Valencia. El mensaje era claro: la resistencia significaba la aniquilación. El zagal, el tío de Boabdil, resultó ser un líder militar capaz. Luchó valientemente en las montañas, pero la maquinaria de guerra de los reyes católicos era imparable. Ciudad tras ciudad, Baza, Almería, Guadix, cayeron. Finalmente, el zagal se rindió y se exilió. Ahora solo quedaba la capital, la ciudad de Granada. En 1491 comenzó el asedio final. Boabdil estaba ahora solo, atrapado en su capital. El ejército cristiano, de 80.000 hombres, acampó en La Vega, la fértil llanura a los pies de la ciudad. Para demostrar que no se irían, construyeron una ciudad de asedio permanente en piedra, llamándola Santa Fe. Era un insulto y una sentencia de muerte. ¿Qué se siente al mirar desde las torres de tu palacio, el lugar más hermoso de la tierra, y ver cómo tus enemigos construyen una ciudad para asegurar tu destrucción? Dentro de Granada, el hambre y la desesperación se instalaron. Los cañones cristianos bombardeaban las murallas. No había esperanza de rescate. Boabdil, el rey que había traicionado a su padre y a su pueblo, negoció la rendición. Lo hizo en secreto. Acordó entregar la ciudad a cambio de que se respetara la vida, las propiedades y la religión de sus súbditos. El 2 de enero de 1492, las tropas castellanas entraron en la Alhambra. Los estandartes de Castilla y Aragón, junto con la cruz papal, se izaron en la Torre de la Vela. La Reconquista, que había comenzado 781 años antes en una cueva de Covadonga, había terminado. La leyenda cuenta que Boabdil, camino del exilio, se detuvo en una colina, miró hacia atrás a su ciudad perdida y lloró. Su madre, la sultana Aixa, supuestamente le dijo: «Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre». Ese lugar todavía se llama el último suspiro del moro. La guerra había terminado, pero el año 1492 estaba lejos de acabar. El fin de una era solo el prólogo de otra, y la energía desatada por la Reconquista estaba a punto de derramarse sobre el mundo entero. El año 1492 no es el final de una historia, es el punto de apoyo sobre el que giró la historia del mundo. El eco de la caída de Granada resonó instantáneamente. Apenas 3 meses después de la victoria, en marzo, los reyes católicos firmaron otro documento en la misma Alhambra. Era el Edicto de Granada. El edicto ordenaba que todos los judíos de España eligieran bautismo o exilio. Tenían 4 meses para vender sus propiedades y marcharse. Fue una catástrofe humana y un suicidio económico. Más de 160.000 personas, la comunidad judía más antigua y próspera de Europa, los sefardíes, fueron forzadas a abandonar sus hogares. Se llevaron sus conocimientos, sus redes comerciales y su capital. La unidad religiosa, el objetivo de Isabel, se había logrado al precio de una herida autoinfligida que España tardaría siglos en superar. En medio de este fervor de victoria y purga,
un obstinado navegante genovés llamado Cristóbal Colón había estado esperando en la corte. Llevaba años pidiendo financiación para un proyecto descabellado: llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Fernando lo consideraba un lunático. Pero Isabel, envalentonada por la toma de Granada y con el tesoro de la Inquisición a su disposición, vio una oportunidad. Quizás fuera la providencia divina. En abril de 1492 firmaron las capitulaciones de Santa Fe. En agosto de ese mismo año, Colón zarpó. En octubre desembarcó en el Caribe. Había descubierto un nuevo mundo para Europa. La reconquista había terminado, pero la conquista acababa de empezar. El mismo espíritu, forjado en 800 años de guerra fronteriza, estaba a punto de ser exportado. Los hidalgos, los guerreros profesionales que ahora se encontraban sin trabajo en Iberia, los hombres que habían asaltado Málaga y Granada, se convirtieron en los conquistadores. Una nación forjada en una guerra de 8 siglos no sabe cómo vivir en paz. Simplemente busca un nuevo enemigo en un nuevo horizonte. Hernán Cortés y Francisco Pizarro aplicaron las lecciones de Iberia en México y Perú. Usaron la misma táctica de enfrentar a las facciones indígenas entre sí, tal como Fernando usó a Boabdil. Usaron la caballería y el acero con la misma eficacia aterradora, y lo justificaron todo con la misma ideología: la expansión de la fe verdadera, la evangelización de los infieles. La reconquista no terminó en Granada, se globalizó. ¿Y qué pasó con los musulmanes de Granada, a los que se les había prometido libertad religiosa? Las capitulaciones de Granada fueron papel mojado. El cardenal Cisneros, un fanático que reemplazó al primer arzobispo moderado de Granada, comenzó una campaña de conversiones forzadas. Quemó manuscritos árabes invaluables en las plazas públicas. En el año 1499 estalló la primera rebelión de los moriscos, los nuevos cristianos musulmanes. La rebelión fue aplastada con la crueldad habitual. En 1502 se les dio la misma opción que a los judíos: bautismo o exilio. La mayoría se bautizó de mala gana, convirtiéndose en cristianos por fuera, pero practicando el Islam en secreto. Esta población, los moriscos, fue vista como un enemigo interno durante otro siglo. Tras varias rebeliones sangrientas en las Alpujarras, finalmente, entre 1609 y 1614, fueron expulsados en masa. 300.000 hombres, mujeres y niños, descendientes de los constructores de la Alhambra, fueron deportados al norte de África. La reconquista había terminado. Iberia era, al menos en apariencia, totalmente cristiana. España y Portugal se habían convertido en los primeros imperios globales de la historia, financiados por el oro de las Américas y la experiencia de sus conquistadores. Pero el precio fue la creación de un Estado basado en la intolerancia religiosa, la pureza de sangre y la desconfianza hacia el comercio y la ciencia, vistos como cosas de judíos o moros. ¿Ganó España? ¿O al lograr su objetivo de unidad total, plantó las semillas de su propia decadencia futura? La reconquista es un torbellino de 800 años que no puede definirse con una sola palabra. Fue una guerra de liberación para los reyes de Asturias. Fue una guerra de conquista feudal para el Cid. Fue una guerra santa para los almohades y los cruzados. Fue una tragedia para los judíos sefardíes y los moriscos. Fue el crisol donde el acero de los guerreros del norte se fundió con la poesía del sur, creando una cultura nueva, vibrante y trágica. Durante 800 años lucharon por el alma de esta tierra. Los vencedores forjaron un imperio. Los vencidos dejaron tras de sí palacios de ensueño y un eco de melancolía. Pero al final de esta epopeya, ¿qué ves? ¿El triunfo de la fe y la unidad? ¿O la tragedia de la intolerancia y la expulsión? Escribe tu veredicto en los comentarios. El debate, como la propia historia, nunca termina.